Hola, buenas noches, soy Natalia Sánchez y esto es Sin Filtro. Esta semana, líderes del mundo asistieron a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en Nueva York. Alrededor de 140 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron para discutir los problemas más urgentes en la agenda política a nivel mundial. Entre los asuntos más destacados se encuentran los conflictos armados por territorios, la guerra Ucrania-Rusia, el cambio climático y la atención a las crisis humanitarias en distintos países. ¿Cuáles fueron otros de los temas más importantes? ¿Qué soluciones han propuesto los mandatarios de distintas naciones ante el panorama internacional? ¿Y cuáles fueron las diferentes posturas sobre la guerra en Ucrania? Sobre esto estaremos hablando con 4 estudiantes universitarias y universitarios. Así que acompáñenos que ya empieza el debate en Sin Filtro. La Asamblea General de la ONU es el tema de esta noche y me da mucho gusto recibir en la mesa a Sebastián Garfias, estudiante de Relaciones Internacionales en el ITAM. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Natalia, colegas, mucho gusto estar aquí. Bienvenido de vuelta. También está aquí por primera vez Imanol Espina. Él es estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE. ¿Cómo estás? Hola, Natalia. Gracias por el espacio, compañeros. Bienvenido. También María José Soberón, estudiante de Relaciones Internacionales también, pero en el Colmex. ¿Cómo estás? Hola, Nat. Muchas gracias por la invitación. Todo bien. Gracias a ti por estar aquí. Y Ana Neveu, estudiante de Relaciones Internacionales en la UNAM. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por el espacio, colegas. Pues bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a empezar a hablar primero, obviamente, un poco más de contexto de por qué es tan importante la Asamblea General de la ONU y también cómo llegamos a la de este año, ¿no? Que es un contexto internacional, diría yo, muy particular, muy complejo. Sebastián, ¿cómo lo ves? Claro, pues hay que recordar que la Asamblea General es una oportunidad que tienen los líderes del mundo para reunirse, para dar cuenta de cómo está la situación en el mundo, ¿no? Hemos visto los últimos meses muchas situaciones muy complejas que requieren de atención inmediata. La Asamblea General surge después de la Segunda Guerra Mundial para sentar a los países y organizarse, colaborar. Sin embargo, tantos años después nos encontramos que tenemos crisis climática, tenemos crisis humanitarias y desde luego la guerra en Ucrania. Entonces es muy importante que se reúnan todos estos líderes para deliberar estas situaciones y encontrar respuestas de manera diplomática y a través del multilateralismo. Así es, y cuando hablamos de multilateralismo, literalmente esta es la palabra que salió más, yo creo, más recurrentemente en la Asamblea General, en lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no, Majo? ¿Por qué crees que es tan importante hablar de multilateralismo? Y también me gustaría preguntarte, ¿crees que realmente existe este multilateralismo que nos gusta ver en foros como las Naciones Unidas y como, claro, la Asamblea General? ¿O crees que más bien hay otras dinámicas de poder que pueden estar como actuando al mismo tiempo? Sí, bueno, yo empezaría recalcando que la Asamblea General de la ONU es el órgano más democrático de la ONU. Es decir, todos los países tienen voz y voto y las recomendaciones salen por mayoría. Esto significa que normalmente no se discuten temas muy controversiales y como la ONU tampoco tiene poder para forzar alguna decisión, en realidad es más importante como un foro para escuchar a la gente. Y ya llegando a la pregunta del multilateralismo, creo que justo lo que estamos viendo este año es que está fallando muchísimo. La mayoría de los líderes de Estado de los países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad no asistieron, solo vimos a Estados Unidos. Y los países del sur global casi todos están quejando justo de la falta de cooperación entre ellos y de ayuda que se había prometido y que se ha prometido durante mucho tiempo y que no ha llegado. Creo que esto se debe principalmente a que el conflicto de Rusia-Ucrania es el que se ha llevado toda la atención. Así es. Pero creo que justo eso demuestra que no hay multilateralismo ahorita y creo que también el surgimiento de nuevos organismos internacionales demuestra que hay estados que están buscando foros más pequeños, más focalizados a los temas que les interesan y además donde encuentran más, se sienten más identificados con los otros estados miembros. Aquí tenemos Ucrania y Rusia en un mismo organismo, entonces creo que ahorita la ONU es muy complicado hablar de cooperación y de multilateralismo en este momento. Claro, y que es muy importante también decir que justamente estos foros se supone que son para prevenir cosas como las que pasaron en Ucrania. Ya en el siguiente bloque vamos a hablar más de pues qué puede estar pasando ahí. Imanol, ¿cómo ves tú esta Asamblea General? ¿Cómo crees que llegan los distintos países a esta reunión? Sí, pues yo vería lo que vimos en la Asamblea desde 2 dimensiones. La primera sería a lo que se enfrenta la misma ONU como órgano multilateral para sí misma. Creo que tiene que buscar relevancia de nuevo, porque como decía mi compañera, muchos países están
utilizando mecanismos más pequeños, institucionales y también más eficientes, incluso aunque se saturen, como lo fue el G20 o el G7, o las mismas BRICS también, ¿no? Incluso. Y la otra perspectiva sería la agenda que busquen reivindicar ciertos países dentro de la misma ONU, ¿no? Y ahí es donde sale sobre todo el sur global y dos temas fundamentales de la Agenda 2030 que se buscan implementar, ¿no? Que son el desarrollo sustentable de las agendas de estos países y también la reforma al sistema internacional que vimos que pedía muy bien Alberto Fernández, el presidente de Argentina, ¿no? Entonces yo creo que los dos retos que quedan es recuperar el multilateralismo en el organismo más incluyente que es esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Faltaron Xi Jinping, Putin, por obvias razones, tiene una orden de la Corte Penal, no se quiso arriesgar, pero también el primer ministro del Reino Unido y Macron, ¿no? Que no es cuestión menor, son 4 de los 5 miembros permanentes del Consejo General de Seguridad de la ONU. Entonces, pues yo me quedaría con eso, la agenda del sur global y recuperar este multilateralismo. Sí, solo yo diría, cuando hablamos de la agenda del sur global, también hay como una complejidad que ya es más o menos lo que nos platicaba ahorita Majo. Yo cuando estaba viendo los diferentes discursos de cada uno de los líderes, como que parecía que cada quien estaba llevando temas súper diferentes, ¿no? Como que veías uno y se enfocaban, o sea, en crimen organizado, para el caso de algunos de los presidentes de América Latina, luego escuchabas otro que hablaba de igualdad de género, y entonces como que sentí que había de todo, y que entonces fue tan amplio el abanico de temas que como que se perdió un poco, ¿no? Claro, dejando de lado el tema del protagonismo de la guerra en Ucrania, pero ¿cómo lo viste tú, Ana? Pues sí, creo que de hecho el sur global ha tenido una importancia muy grande en la Asamblea. Ahora que revisé las noticias y todo este resumen que ha habido de la Asamblea, creo que han tenido muchísima más voz que años pasados no hemos visto. Entonces, sí tocaron temas, por ejemplo, del conflicto Rusia-Ucrania, sí lo llegaron a tocar presidentes como de Colombia y de Brasil, lo focalizaron mucho, Biden no fue la excepción también, ¿verdad? Pero también tocaron temas como el cambio climático, sobre todo el presidente de Brasil, que le preocupa mucho la Amazonía y que ahora sí está hablando por ella misma la Amazonía. Ya todo el mundo habló de ella y ahora ya le toca a la Madre Tierra hablar. Entonces, creo que sí, justo lo que comparto mucho la visión de mi compañero, porque el sur global también necesita una agenda muy específica, que no solo sea centralizada en temas de Occidente, porque normalmente están muy centrales en temas y en posturas, en perspectivas occidentales, y lo que necesita el sur global para poder sobresalir, y creo que la Asamblea es un punto perfecto para poder empezar a hablar de todo lo que necesita este sur, es hablar de temas que les acontecen, que necesitan, qué es lo que necesita el sur para poder sobresalir y sobre todo, qué necesita para que la Asamblea los escuche. Así es, y antes de pasarnos al siguiente bloque y hablar ya de fondo de este tema de Ucrania y claro, el Consejo de Seguridad, que vimos que pues, fue uno de los temas también más importantes y se relaciona muchísimo con lo que está pasando allá en Ucrania, me gustaría seguir hablando un poquito más de justamente esta agenda del sur. ¿Tú cómo lo ves, del sur global, perdón? ¿Tú cómo lo ves, Sebastián? Y también este tema que también fue un poco sonado y que quizás no se ha dado tanta atención, que es el tema de la desigualdad, que lo traía Lula da Silva, el presidente de Brasil. El presidente López Obrador también ha tratado de impulsar esta agenda. ¿Cómo ves? Sí, totalmente. Creo que mucho de esto se puede sintetizar en el discurso que ofrece el presidente de Colombia, Petro. Es un discurso poderoso, es un discurso honesto y retórico en el que se imprimen todas estas necesidades que no tiene solamente Colombia, sino una región en su conjunto, y de cómo deben ser insertadas en la agenda internacional. Dice, el conflicto en Ucrania es sumamente importante, pero también tenemos que voltear a ver hacia América Latina. Hablaba, por ejemplo, de las secuelas del COVID, ¿no? Que América Latina, con una población de 8% en el mundo, aportó el 26% de las muertes en la crisis sanitaria. Entonces, es a través de discursos como los del presidente Petro o del presidente Silva que se imprimen todas estas necesidades que no se encuentran en la dinámica de los países del norte global o de Occidente, y que de repente otros actores como China o como incluso Rusia están tratando de atender, ¿no? Es parte también de esta dinámica en la multipolaridad, ¿no?
si el norte global, los países de Occidente no van a voltear a ver hacia América Latina, pues a lo mejor de repente China o Rusia pueden llenar ese vacío, ¿no? Entonces están ahí los países latinoamericanos diciendo, estas son también nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, también merecemos la atención que otras latitudes tienen. Así es, y también regresando al tema de las ausencias, que ya nos decías un poco, ¿por qué crees que es tan importante? ¿Y qué nos dice, sobre todo, que no estén estas figuras tan importantes? Hablábamos de, son 4 de los 5 miembros del Consejo de Seguridad, ¿no? Sí, yo creo que nos habla mucho de justo el lema de la Asamblea General de la ONU es reconstruir la confianza y reactivar la solidaridad mundial, ¿no? Creo que la ausencia de estos líderes no ayuda a darle una reivindicación a la Asamblea General y a su importancia en el multilateralismo. Creo que la ausencia de China pesa mucho, la de Rusia por obvias razones. Francia tiene problemas internos, Macron no quiere hablar de eso al parecer. Y lo del Reino Unido creo que es muy importante, sobre todo porque hace unos días Sunak ya dijo que se echó para atrás en algunas medidas ambientales, entonces tampoco quiso rendir cuentas y habla mucho de este multilateralismo que se está perdiendo justamente en una época cuando los problemas como migración por el cambio climático, probables futuras pandemias, se tienen que arreglar con multilateralismo, ¿no? Y lo que estamos viendo es, digamos, la pauperización de este mecanismo institucional. Y sobre la agenda del sur global, como tú dices, es muy complejo, ¿no? El sur global es todo un concepto en las relaciones internacionales. O podríamos hasta decir los sures globales, ¿no? De tan complejo que es. Sí, y vimos como pues también una agenda muy fragmentada y pierde fuerza, ¿no? Vimos a Nayib Bukele presumiendo su seguridad, violando múltiples derechos humanos. Vimos también, me gustó, de Petro, tuvo una reunión privada con Guterres, hablando sobre la descriminalización de las drogas y del cannabis. Creo que eso me pareció positivo. Alberto Fernández con el tema financiero, pero sí una agenda que entre tantas cosas y aristas, pues pierde su fuerza, ¿no? Así es, que parece que hubo de todo en esta Asamblea General, ¿no? O sea, todos los temas que te puedas ocurrir que aquejan al mundo en las diferentes regiones, alguien las mencionó y entonces terminas un poco abrumado, ¿no? Como de, ok, ¿cuál es la línea de acción, no? Una vez que claro que los problemas es importante nombrarlos y que líderes se reúnan para darlos a conocer es muy importante, pero ¿cómo pasar esto a la acción, a la cooperación sustantiva, Majo? Bueno, yo hablaría especialmente del papel de la ONU, que tiene muchas herramientas para ayudar al sur global. O sea, si podemos hablar de que la Asamblea General está fallando en la estrategia de multilateralismo, creo que todos los programas que tienen de desarrollo sustentable, de eliminar el hambre, de programas alimentarios, creo que ahí es donde la ONU tiene como todas las herramientas para actuar en la mayoría de los países. Entonces, creo que el primer paso para empezar a poner como en acciones todo lo que se dice en la Asamblea General es ajustar las expectativas y ser más realista respecto a qué sí puede hacer la ONU y qué no puede hacer. Entonces, sobre esto, yo, por ejemplo, se habló mucho como de la crisis alimentaria, que también deriva de la invasión de Rusia a Ucrania, pero que está afectando a otros países que no están involucrados en el conflicto. Entonces, yo creo que yo me concentraría en qué puede hacer la ONU al respecto, en qué puede hacer respecto a sus prácticas de good offices, se le dice, para solucionar los conflictos que estamos viendo en África o la crisis que estamos viendo en Haití, que regularmente creo que deberíamos esperar que la ONU estuviera involucrada en esos conflictos, pero que Francia está tan metida en África y la ONU está tan desconcentrada que no se ha enfocado en eso. Entonces, creo que yo advocaría porque se concentre en eso y quizá también empezar a dejar de voltear a ver solo al norte global para las soluciones que propone la ONU, porque el norte global da dinero a la ONU y impone la agenda ahí. Y ahorita estamos viendo, como decía mi compañero, en Reino Unido ya no hay interés por el cambio climático. Realmente Francia tiene problemas internos y está concentrado en África y quiere manejar el problema de solo. Entonces yo diría que empezar a voltear a ver más a los países del sur global, que son los que están pidiendo acción de la ONU. Así es. Y aterrizar. Sí, y justo también esto también tiene mucho que ver con el Consejo de Seguridad y cómo está configurado. Vamos a seguir hablando de esto después de una pausa y también, claro, pues del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que fue el tema central en esta Asamblea General. No te vayas, estamos en Sin Filtro.
Ya estamos de regreso en Sin Filtro y en este bloque vamos a hablar sobre lo que se planteó en la Asamblea General sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. Y bueno, hay que decirlo, lo que más destacó de este tema en esta Asamblea General de la ONU fue precisamente que Zelensky estuvo ahí presencialmente por primera vez desde que empezó este conflicto allá en Ucrania. Entonces, bueno, empiezo contigo ahora al revés. Majo, ¿cómo te pareció esto? Y bueno, ¿qué te pareció su discurso que pone muchos temas sobre la mesa, no? Sí, bueno, creo que es muy interesante hablar de que es la primera vez que habla en la ONU físicamente, porque la otra vez le permitieron a través de un video. Y su discurso creo que es muy similar a los que ha habido siempre, pero en este momento se encuentra con más oposición. Es decir, pidió ayuda, pidió que la gente voltee a ver a Ucrania, que se respete el derecho internacional, pero al mismo tiempo está encontrando que los aliados que había tenido durante todo este tiempo se están perdiendo. Estados Unidos, los republicanos están amenazando con ya no darles dinero para armas, entonces está perdiendo eso. La Unión Europea, hay muchos países que ya están, están resintiendo el apoyo que le han otorgado a Ucrania. Polonia, por ejemplo, tiene problemas por la crisis de los granos. Rusia no está permitiendo que pasen granos por los puertos de Ucrania, lo cual deriva en una crisis alimentaria, pero que afecta a los países más cerca de Ucrania, Polonia siendo el primero. Entonces se encuentra eso. Polonia también dentro está teniendo conflictos por todo el apoyo que está viendo a refugiados. Entonces, de hecho, creo que en la Asamblea General sucedió que hubo un encuentro entre Polonia y Ucrania, porque Polonia se niega a aceptar que está apoyando a Rusia, aunque sí está dejando de apoyar a Ucrania. Entonces creo que el discurso no es algo nuevo, pero sí la oposición que se encuentra. También podemos hablar, quizá podemos hablar de que Latinoamérica está teniendo un cambio de actitud respecto a Ucrania. Como ya habían dicho, Gustavo Petro ya se posicionó en frente al conflicto y lo denunció. Brasil también habló un poco de eso. Entonces creo que las alianzas se están transformando, lo cual fue muy interesante ver en la Asamblea General. Sí, es muy interesante y también es importante decir que no es así como blanco y negro, ¿no? No es como de me estoy como a favor o en contra de lo que está haciendo Rusia en Ucrania, ¿no? Sino que hay muchas maneras diferentes de plantearse ante esta situación. Hay países que están diciendo rechazo esta invasión, la reconozco como una invasión, pero no voy a mandar dinero para armas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta complejidad de posiciones es la que está haciendo pues que este conflicto se haga más complicado de lo que parece, ¿no? Imanol, ¿qué te parece? Sí, yo creo que Zelensky apeló a más apoyo del que ya tiene ahorita, principalmente de Estados Unidos, y creo que el discurso de Biden también fue enérgico en seguir apoyando, pero bueno, Joe Biden está en una etapa, yo creo, como se le conoce en la ciencia política, de lame duck, de un presidente que está perdiendo poder, y entonces su discurso pues queda vacío en el escenario internacional. Y también para los demás países cuando va a tener unas elecciones muy complicadas dentro de unos meses, ¿no? Creo que los demás países resienten eso y que también traen su propia agenda, que ya están un poco hartos de solo hablar de Ucrania, los países del sur principalmente, que pues como tú dices utilizan eufemismos para no llamarle invasión o dicen que van a buscar la paz, pero no condenan, digamos, energéticamente los hechos de Rusia o aceptan su apoyo de otras maneras. Yo creo que va a ser una guerra de largo plazo. Creo que no va a encontrar su resolución en la ONU. Ya hemos visto que ha habido condenas en la asamblea pasada y no ha funcionado nada. Es una guerra que está detenida, muy a semejanza de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En trincheras. No ha podido Ucrania demostrar la valía de las armas que le han enviado. Y pues también Putin, que vio a Kim Jong-un hace unas semanas y le ofreció municiones. Entonces, pues es muy complicado y los demás países pues tratan de mantenerse neutrales a espera de lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos y también en Polonia, ¿no? Que avanza a la ultraderecha y pues también ya le retiró algunas armas y concesiones a Ucrania. Así es, y que este escenario pues no sorprendió muchísimo a muchas personas. Era muy poco probable, o bueno, al menos nos parecía a la mayoría de las personas que iniciara realmente un conflicto armado de esta magnitud, y aún así lo estamos viendo y la ONU, como bien dices, pues no ha podido como ejercer este poder que se esperaba de una organización de este calibre y además con ya la institucionalización que ya trae, ¿no? Detrás. Bueno, ¿y tú cómo lo ves, Ana, esta parte? Y ahora sí también hablar un poco sobre esto que dice Zelensky que está pidiendo la ONU, que es pues quitar el veto de Rusia al Consejo de Seguridad, ¿no?
Sí, claro, a mí me parece muy importante esto porque es una misma contradicción en la ONU, ¿no? O sea, al querer hacer algo para detener el conflicto, pues no pueden, porque en cualquier momento Rusia va a hacer uso de este veto. Entonces, esto que menciona Zelensky creo que es muy interesante, es muy importante de considerar para la ONU. Y también, pues varios temas que se mencionaron fue que Zelensky también condenó un genocidio de niños, porque Rusia está reclutando niños de Ucrania hacia Rusia. Entonces, esto también es de mucho cuidado, son palabras muy fuertes, una condena muy fuerte. Biden claramente no se abstuvo y también los condenó que Rusia salió de los tratados de armas, y esto también simboliza algo muy importante, porque ahora pues Rusia ya no está dentro de un tratado en el que ya no le prohíba nada, pero esto también impacta mucho en las reacciones de los aliados como de la OTAN para poder enfrentar a todos estos esfuerzos que pueda hacer Rusia ahora que ya salió de los tratados de armas. Aún hay ataques con drones y misiles. Claro, está, como lo comentaba Majo, la crisis alimentaria por los cereales que no están pasando. Entonces creo que hay muchas cosas en la mesa muy importantes y que la ONU creo que se está quedando un poquito detrás. No está habiendo mucha acción por parte de esta, porque creo que hasta cierto punto la ONU está creada para un mundo que ya no existe, un mundo de la Segunda Guerra Mundial que ahorita ya es muy diferente. Entonces ahorita pues debería ocupar nuevas herramientas para poder hacer frente a este conflicto, y que no es el único, ¿no? También tenemos conflictos en Palestina, tenemos conflictos en Medio Oriente, en el sur, entonces... Sí, y justamente esta idea de Rusia ya viene desde el principio de que inició la guerra. Había países que estaban pidiendo incluso que sacaran a Rusia de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces ahí ya entró la crítica de cómo vamos a negociar con un país que no está dentro de la organización, ¿no? Pero esto del veto es diferente, ¿no, Sebastián? Sí, porque en su origen, en el diseño del Consejo de Seguridad, se instalaron los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que en aquel entonces eran aliados. Entonces, en aquel momento no se concibió que en un futuro cercano o lejano pudieran los antiguos aliados convertirse en enemigos. En ese sentido, se les otorgó a todos el mismo peso a la hora de emitir el voto. Vemos tantos años después que eso ya no está funcionando, y como bien dices, es un modelo que se tiene que actualizar. Y si esto no se puede resolver a través del Consejo de Seguridad, pues hay países que por fuera de Naciones Unidas están proponiendo soluciones, están invitando a los países a negociar. Y algo que me llamó precisamente de la Asamblea General del discurso de Zelensky es que no tenía la sala llena, ¿no? Las cámaras mostraban que no estaban llenos los asientos, y eso habla de que está perdiendo apoyo en ese sentido, y que la Asamblea no es el lugar o el Consejo para darle fin a esta guerra, porque también tenemos el antecedente, ¿no? Irak, Estados Unidos, que era otro miembro del Consejo de Seguridad, que también llevó a cabo una invasión, una guerra, y que pues tampoco tuvo, digamos, margen de maniobra el Consejo de Seguridad, dado que Estados Unidos era un miembro. Entonces, el Consejo de Seguridad sirve en tanto los países que cometen actos de agresión no son parte del Consejo de Seguridad. Así es, sí, que estarías de acuerdo entonces en eliminar este veto. Pues no sé si eliminar, no sé siquiera si se pudiera eliminar, pero lo veo difícil para circunstancias en las que nos encontramos. Que se elimine o no, no sé si sirva. ¿Tú qué dices, Majo? Yo creo que pienso igual. Creo que el foro, el Consejo de Seguridad no es el foro para resolver el conflicto. Entonces, no creo que sea tan importante eliminar el veto, ¿no? Sino ver los otros foros que están tratando de hacer algo al respecto, como la OTAN o países solos, como decías, Estados Unidos, Gran Bretaña. Bien, entonces, Imanol, ¿por qué piensas que Zelensky hizo esta petición? Si quizás no es muy probable que realmente se vaya a eliminar el veto a Rusia. Yo personalmente sí estaría a favor de un veto. Creo que estamos viendo en el mundo un detrimento del liberalismo institucional y de lo que nos dejó el legado posguerra fría, y también estamos viendo una carrera armamentista brutal otra vez, ¿no? Lo de Alemania, y creo que eso no le conviene al mundo. Creo que la solución está en el multilateralismo, y si eso implica regresar y traer a Putin a la mesa, creo que es buena opción. Zelensky
creo también está en esta posición de queremos regresar a los límites de Ucrania de 1991. Lo veo muy complicado, pero creo que conforme pase el tiempo y la guerra se haga más larga y siga su curso, Zelensky también va a tener que ser, digamos, un poco más realista y ver sus opciones reales y acceder a negociar. No sé si Crimea o no sé qué partes, pero va a tener que negociar, por lo que comentaba hace poco, las elecciones y la política doméstica de los países occidentales se está complicando, más cuando son tiempos electorales, y pues su apoyo va a ir mermando. Sí, y antes de que se acabe este bloque, sí me gustaría también decir que también está el conflicto en Israel, en Palestina, y que no recibe el mismo peso, justamente ya decía también Sebastián un poco de esto. ¿Por qué crees tú entonces que se ha tratado tan diferente estos dos conflictos? Y bueno, también cuando estuvo la presentación, el discurso de Israel, también parecía que prácticamente no había nadie escuchando ese discurso. ¿Cómo lo viste? Bueno, creo que este conflicto siempre se ha tratado de otra manera muy diferente. Bueno, ni siquiera sé si puedo decir que se ha tratado, porque en realidad nunca se ha llegado a una solución palestina, ni siquiera es reconocido. Así es. Entonces, pues es algo muy fuerte porque no están habiendo esta capacidad de la ONU para poder afrontar estos conflictos, ya no solo en el norte global, que es lo que a veces parece que más le interesa. Se preocupó un poco más por refugiados ucranianos que migraciones de Medio Oriente o latinoamericanas. Entonces, al decir que este conflicto de Israel y Palestina pueda llegar a tener una solución, la verdad es que hasta la fecha yo lo veo muy difícil, principalmente por este reconocimiento que ni siquiera es internacional, ya no solo por la ONU, pero porque no está habiendo este diálogo ni siquiera en las asambleas. Justo lo comentaste, cuando el líder pasó, pues la sala no estaba muy llena. Entonces, ¿qué tanta atención le estamos prestando a estos sures globales que necesitan también de una ayuda, necesitan de estas herramientas que se supone que la ONU debería brindar y no están habiendo desde hace mucho, porque este conflicto ya lleva muchos años? Sí, bueno, pues presento aquí un poco de pesimismo por parte de todos en la mesa. Vamos a seguir hablando de este tema después del corte. Nos vamos a enfocar sobre todo en las acciones que se han propuesto en los países con respecto al cambio climático. Así que no te vayas, volvemos con más en Sin Filtro. Las noticias más importantes al final del día desde un singular punto de vista. Bueno, las redes sociales son útiles, mucho. Son riesgosas, también. Hay un nuevo fraude al que vamos a llamar montalargas. Las noticias con Julio Patán, lunes a viernes, 10 de la noche. Foro, siempre en vivo, siempre contigo. La noticia vista puntualmente con Noelia Jiménez. Se han abierto al menos 8 socavones en la Ciudad de México. Especialistas señalan que para prevenirlos es necesario implementar alternativas de infraestructura hidráulica, un plan que proyectan a largo plazo. A las 3, lunes a viernes, 3 de la tarde. Foro, siempre en vivo, siempre contigo. ¿Investigadores? Vamos para allá. Se escapó porque es punk. No, vamos por ¿Quién es la máscara? Nueva temporada. El fenómeno es real. Inicia 15 de octubre, 8:30 de la noche. Hora 21 con José Luis Arévalo. Un noticiero cercano a ti, con la información y los reportajes que hablan de tu realidad. En Pátzcuaro, Michoacán, fue hallada una efigie y tiene un peso de 200 kilos. Una representación de Chacmol. Perteneció al periodo posclásico tardío. Lunes a viernes, 9 de la noche. Foro, siempre en vivo, siempre contigo. Bienvenidos a la agenda pública. Cumbre trilateral entre Corea del Sur, Japón, Estados Unidos. Es muy relevante. Los aspectos políticos y sociales del mundo desde una perspectiva global con Mario Campos. Agenda pública, domingo, 11 de la mañana. Foro, siempre en vivo, siempre contigo. El acontecer de México y el mundo, explicado de manera directa y clara, en la voz de Ana Lucía Ordoñana. Se reportó un enorme incendio en una plataforma de reciclaje en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Autoridades investigan si el siniestro fue provocado. Paralelo 23, lunes a viernes al mediodía. Foro, siempre en vivo, siempre contigo.
Ya regresamos a Sin Filtro. Estamos con 4 universitarios y universitarias, que son Sebastián Garfias, estudiante de Relaciones Internacionales en el ITAM, y Manuel Espina, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE, María José Soberón, estudiante también de Relaciones Internacionales en el Colmex, y Ana Neveu, estudiante de Relaciones Internacionales en la UNAM. Son 4 estudiantes internacionalistas. Y seguimos hablando sobre la Asamblea General de la ONU y la crisis climática que atraviesa el planeta en este bloque, porque también fue un tema muy recurrente en este foro, no tanto como la crisis en Ucrania, quizás la guerra en Ucrania, pero sí también es un tema que cada vez más se discute. Ya si hemos llegado o no a resultados es otro tema a debatir. ¿Tú cómo lo ves, Imanol? Sí, yo creo que la agenda climática viene recuperándose principalmente de la pandemia, donde pues se tuvo que parar todo, y también de, digamos, esta ola populista de Bolsonaro y la deforestación en la Amazonia, de Trump saliéndose del Acuerdo de París. Creo que esta agenda está volviendo a tomar fuerza. Lo vimos con Lula, ¿no? Y con Biden. Y creo que, aunque no creo que se traduzca, digamos, en acciones concretas, ya mencionaba lo de el Reino Unido, que dijo que va a seguir permitiendo los automóviles con combustibles fósiles, y creo que eso da, digamos, en el punto, ¿no? Creo que esta crisis climática yo la traduciría en transición energética, ¿no? Y creo que eso con la guerra también ha dado pasos hacia atrás, ¿no? Europa, que era como la que lideraba y comandaba esa transición, pues con los inviernos con guerra, pues se están tomando otros recursos de, digamos, más dañinos. Y desde luego, pues los objetivos que siempre han estado ahí desde hace décadas, como reducir las emisiones de carbono, ¿no? Creo que la tiene difícil la agenda climática, sobre todo cuando los países, muchos no muestran interés, y sobre todo también cuando hay esta pugna también entre los países que dicen, estos son los que han contaminado más en la historia, nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Entonces creo que entre esas pugnas también la agenda climática va a estar sufriendo, y sobre todo en la agenda institucional. Sí, justo, ya lo decías, ni siquiera estuvo ahí China y varios países que tienen mucho que decir sobre este tema, muchos pendientes y muchos compromisos que no llegaron realmente pues a lo que decía el papel, ¿no, Majo? Sí, sí, yo quise hablar de como la mini asamblea que hubo sobre ambición climática, que fue en donde no solo no estuvieron presentes los países, sino que el secretario general de la ONU decidió no invitar a muchos que son históricamente contaminantes. Entonces creo que eso demuestra o responde al descontento que ya habíamos hablado del sur global, que no se está escuchando sus temas. Entonces lo que me da la impresión que el secretario general trató de dar este espacio para hacer sentir escuchados a los países del sur global. Y vimos lo mismo que se ve siempre. La primera ministra de Barbados, que ha sido súper vocal sobre el cambio climático, denunciando países del norte global, denunciando la falta de cooperación, la falta de interés. El presidente de Chile, Boric, también denunció el uso de combustibles fósiles y invitó a una transición mucho más rápida. Y creo que lo preocupante, que ya lo decías, es que si bien antes teníamos a los países del norte global hablando mucho acerca de que también estaban preocupados y haciendo poco, ahora ya ni siquiera vemos en Reino Unido hablar sobre que es necesario hacer ahora más. Ya no van, literal, ¿no? Se están echando para atrás. Entonces, creo que tiene mucho que ver con conflictos internos de cada país, pero si un país tan importante lo está haciendo, creo que le está abriendo la puerta para que otros países lo hagan también, lo cual también es preocupante. Hay buenas noticias, no todo es pesimista. Canadá, Alemania y algunos países de la Unión Europea sí prometieron dar más dinero para países del sur global para acelerar sus transiciones climáticas, lo cual creo que es bueno. Y el gobernador de California, Estados Unidos, también ya está demandando a empresas de combustibles. O sea, es como mezclada la impresión que me da, pero creo que sí destacaría que el conflicto norte y sur global es súper latente aquí, y lo vimos mucho en la Asamblea. Así es, y después de todo la Asamblea General no es como el principal espacio donde se lleva a cabo esta agenda, sino que es en la COP, que también ya viene, Sebastián. Pero ¿cómo crees que llegaremos entonces, ahora midiendo los ánimos en la Asamblea General, cómo vamos a llegar a la COP? Pues bueno, quisiera pensar que los ánimos de la Asamblea General se van a dejar de lado para entrar de lleno a la agenda climática en la próxima COP. Hace un par de semanas se publicó un reporte de Naciones Unidas que analiza los avances hasta el momento sobre el Acuerdo de París. Y este reporte dice que
ha habido avances, ¿no? Pero se requieren muchas más. O sea, si bien ha habido cosillas, se requieren muchas más cosas, ¿no? Tenemos estas inundaciones terribles en Libia, en Pakistán, en India, incremento en la temperatura que afecta tanto al norte como al sur, según cómo vaya la rotación de la Tierra en las estaciones. Pero más allá de que tenemos que entender cuáles son las problemáticas de cambio climático y cómo afectan a cada región en particular, tenemos que entender también que la manera de solucionarlas no es solo a través de reuniones burocráticas interminables y de que los países ricos le den dinero a los países en vías de desarrollo, ¿no? Tenemos que entender quiénes son los actores que van a jugar un papel fundamental a la hora de implementar estos cambios, ¿no? No solo son los políticos, también está la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, empresas, ¿no? Entonces, estas reuniones COP son la oportunidad para que no solo se reúnan los líderes políticos, pero también actores de la sociedad civil y empresariales para que evalúen los avances o retrocesos que se tienen hasta el momento y puedan también generar a partir de estas reuniones estrategias para hacer un frente mucho más efectivo. No podemos olvidar que quienes desarrollan la tecnología renovable o las energías limpias, pues muchas veces son las corporaciones, las empresas, ¿no? Que tienen que estar ahí colaborando junto con los líderes políticos para ver cuál es la mejor manera de implementar mecanismos que sirvan. Sí, a mí me parece un poco lamentable que seguimos con los compromisos. Haz de cuenta, siento que llevamos varios años escuchando lo mismo, ¿no? Estamos todavía con la transición y también el uso de, por ejemplo, dejar atrás el uso de fósiles, y también tenemos lo de los 1.5 grados y es como, ok, ¿por qué nos está tomando tanto tiempo llegar a compromisos que no, yo sé que no son fáciles de llegar, pero que si vemos la agenda climática, la verdad sería así como la puerta de entrada apenas, ¿no? Para poder realmente pues poner un alto a la crisis que estamos sufriendo todos los países y que ya estamos viendo también, Ana, pues en el cambio climático, literalmente en todos lados, ¿no? Estamos viendo, como ya dice Sebastián, inundaciones cada vez más severas y también pues hay que decirlo que afecta más obviamente a los países del sur global y es algo pues que habla mucho también de la desigualdad dentro de los países, ¿no? Que son los lugares más pobres quienes terminan sufriendo pues estos efectos de que quienes contaminan más son las personas que más tienen, ¿no? Claro, normalmente los sures globales siempre se llevan la carga pesada de las acciones de los nortes globales. Entonces, un ejemplo de esto también es el sudeste asiático. Países como Indonesia han tenido que hacer una migración express por el cambio climático que están sufriendo. La inundación de sus pueblos se está siendo muy acelerada, entonces tienen que migrar hacia el norte. Pero también es muy contradictorio porque los países del norte, del sur, del sudeste asiático, pues están cerrando fronteras por esto mismo, por una migración irregular. Pero justo creo que estas COPs y cumbres siempre se han llevado nada más al discurso y no a la acción. Ahí están los objetivos de desarrollo sostenible que nada más se han dejado en la mesa, pero no vemos mucho cambio al respecto en el mundo y las cifras ya son preocupantes y se siente también cotidianamente ya el calor es algo muy preocupante. De hecho, desde la COP26, solo 24 de los 194 países presentaron un ajuste. Entonces, esto habla mucho de qué tan comprometidos están los países para poder avanzar a la agenda climática, para poder disminuir todos estos efectos que está teniendo en los sures globales. Porque, para bien o para mal, pues el norte global también depende mucho del sur. Sí. Es de lo que se mantiene. Entonces, si no hay un sur, ¿qué va a pasar con el norte? Así es. Y Manuel, ¿tú cómo ves todo esto? Sí, yo creo, pues de coyuntura, las inundaciones en Libia, ¿no? También estaban buscando agenda en la Asamblea. Sí, así es. Lo veo complicado. Creo que incluso, sí, en paralelo todos los países, digamos, llamémosle sur global, norte global, estamos viendo una caída en el compromiso con la agenda climática. Bueno, yo diría que tal vez tiene que ver un poco también con cómo está creciendo la derecha, bueno, la ultraderecha. No sé cómo lo vean ustedes, si también ven una relación ahí o creen que sea algunos otros factores. No, yo creo que desde luego está correlacionado, igual como comentaba hace rato con la ola populista, ¿no? Claro. Venimos saliendo de Bolsonaro, de Trump, pero pues vienen más, ¿no? Entonces la agenda climática debe de construir, digamos, diques de contención para que estas agendas perduren y como tú dices, pues vayan
incrementando en sus metas, ¿no? No podemos seguir con el 1.5 o grados. O mínimo no perder lo que llevamos, ¿no? Sí, o no retroceder. Y entonces creo que también la agenda privada, vamos a tener que, en el derecho privado internacional, tener que regular más a las empresas si es que los países pues no están avanzando, digamos, a nivel internacional. Así es, y es que, Majo, esta ultraderecha de la que estamos hablando en este momento está llegando al punto de decir que el cambio climático no existe. O sea, que es un invento de, yo no sé de quién dicen que es el invento, pero que no existe y que no sé cuál sea el objetivo de ampliar esta narrativa. ¿Cómo crees que vamos a enfrentar este problema de desinformación? Sí, yo creo que es un tema muy complejo y que se van retroalimentando, porque los populismos o la extrema derecha creo que se está alimentando más por las crisis económicas que vemos. Y algunas crisis económicas se derivan de desgaste natural y desgaste climático. Entonces creo que se van retroalimentando todos estos problemas y es muy difícil pensar en una solución. Pero de nuevo, creo que la ONU es un órgano muy importante, pero creo que si volteamos a ver a otros organismos multilaterales, creo que hay respuestas o vías de cómo se puede responder. Por ejemplo, la Unión Europea está a punto de sacar un impuesto que dice que no es un impuesto, pero que va a imponer a todas las empresas que quieran exportar a la Unión Europea y que hayan contaminado. Entonces, de alguna forma se está tratando de incentivar a las empresas que busquen formas de producir que no sean tan contaminantes. La Unión Europea sigue el objetivo de eliminar el uso de gasolina en los coches en unos años. Entonces, creo que combatir la extrema derecha para combatir el cambio climático es algo muy complejo. Se tienen que solucionar muchos otros problemas, pero creo que sí podemos voltear a ver a otros organismos multilaterales que están ofreciendo alternativas sobre el cambio climático y que quizá es más fácil encontrar consenso en grupos más pequeños. Cuando hace unos meses fue la reunión de la Unión Europea y la CELAC y se discutió lo mismo, cambio climático, y creo que entre menos países haya y más voluntad, es más fácil encontrar puntos de cooperación. Y creo que, como ya lo habían dicho, la respuesta está no solamente en los estados, sino en la cooperación con las empresas y con la industria, porque son, al final de cuentas, responsables de una gran parte y la cooperación con ellos, los ajustes a veces quizá no tan amistosos, el Estado creo que tiene que ser más fuerte con ellos, pero creo que acercarse a ellos es una de las respuestas más importantes que se pueden dar respecto al cambio climático. Así es, ¿estarías de acuerdo entonces, Sebastián, en hacer este tipo de negociaciones en grupos más pequeños, como dice Majo? Sí, totalmente. Desde luego que no tiene que desaparecer el esfuerzo de la COP, pero hay que atender las necesidades particulares de un país o de una región en su conjunto, ¿no? El cambio climático, si bien afecta a todos los países del mundo, no afecta de la igual manera en India o en Libia que afecta en Argentina o en Chile, ¿no? Tenemos por un lado inundaciones y por otro lado tenemos sequías. Entonces, si pretendemos darle solución a todos así por igual en un mismo foro, pues una sequía y una inundación no se van a solucionar de la misma manera, ¿no? Entonces sí, yo estaría muy a favor de que no se abandone el esfuerzo, digamos, que trata de encapsular todo, pero también darle mucho mayor impulso a los regionalismos, porque cada región tiene problemas que requieren soluciones de manera muy particular. Sí, y quizás también cambiar un poco la narrativa, no sé qué les parezca, Ana, a ti, este tema de cuando hablamos de cambio climático siempre son malas noticias y siempre son así casi que amenazas, ¿no? Si no hacemos esto, entonces en 20 años se va a morir el último osito panda o cosas así, que es como siempre con esta como miedo, ¿no? Tratar de que a la gente le dé miedo. Quizás también eso está haciendo que la gente evite el tema, ¿no? O sea, ya no queremos leer de cómo van a desaparecer los ositos panda del mundo, ¿no? Por ejemplo, quizás mejor tratar de hacer un poco más de soluciones, de decir qué sí funcionaría, qué caminos, etcétera, para que justamente la gente no repele tanto este tema y quizás así pueda haber más presión para que quienes toman las decisiones y lleven a cabo estas negociaciones, ¿no? Sí, claro, totalmente. Creo que el poder vaya a hacer algo está en los discursos. Entonces, si un discurso viene cargado de mucho como odio y hasta culpa, ¿no? Sí, así claro. Como si usas popotes se van a morir todas las tortugas del mundo y es como, pues siempre es muy pesado hablar de esto, ¿no? Sí, claro. Incluso creo que hasta la misma asamblea lo ha evitado hacer y ha evitado muchos otros temas. Pero sí, justo porque el discurso viene cargado de muchos contextos, muchas culpas y
Y claro, ocupando cargos públicos o cargos muy altos, pues sienten una responsabilidad para hacer algo y que verdaderamente no lo están haciendo. Quizás no enfocarse en quién contaminó más y quién va a tener que pagar más, quién lo ha hecho más en los últimos 50 años, porque luego también dicen, bueno, sí, ahorita yo estoy contaminando, pero ya me toca a mí porque este otro país lleva 50 años contaminando, ¿no? Entonces, es como un discurso negativo, ¿no? Sí, si todos trabajaran en conjunto, pues creo firmemente que sí se llegaría a algo, tanto sector público como sector privado, porque como bien lo decían, el sector privado también tiene mucho que ver, las organizaciones, las multinacionales, todos tienen mucho que ver, la misma sociedad civil tiene todo que ver para poder hacer algo respecto a esta agenda y que el discurso no vaya siempre cargado de tanto malestar. Sí, ¿no? Claro. Totalmente, pues sí. Lamentablemente la crisis climática también es otro pendiente muy importante que deja esta Asamblea General. Vamos a hacer una pausa, pero volvemos para un último bloque del programa y escuchar las conclusiones. No te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro. Estuvimos hablando sobre la Asamblea General de la ONU, a qué se llegó y, bueno, qué temas se hablaron. Ya estuvimos hablando un poco sobre la guerra en Ucrania y también la crisis climática. Y vamos a empezar contigo, Ana, para escuchar tus conclusiones. Sí, bueno, creo firmemente que esta Asamblea sí tiene alguna... debería tener alguna herramienta para poder hacer frente a los nuevos conflictos que se están originando. Sin embargo, es su misión, su reto más grande para poder nuevamente recuperar toda esta falta de identidad que ella misma se ha quitado por no poder cumplir con lo que le ha pedido la sociedad internacional y los contextos que le rodean. También considero que se puede hablar de muchos otros temas más, pero justo como ya lo mencionábamos hace un momento, en pequeños grupos creo que se puede llegar a grandes soluciones. Temas tan grandes como la migración es un tema muy relevante ahorita. Refugiados, desplazados forzadamente, etcétera. Migraciones internacionales, vaya. Otros temas como el narcotráfico incluso, y sobre todo hacerle frente también a este sur global, escucharlo. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué nos tiene que decir este sur global y qué puede aportar para la Asamblea General? Bien, y Manuel, ¿conclusiones? Sí, yo me llevaría 3 cosas. Creo que la guerra en Ucrania está estancada. Creo que tenemos que percibir que esto va a durar mucho tiempo. Bueno, antes duraría 1 año o 2 quizás, pero también que se necesita mucho multilateralismo, porque los problemas que se están enfrentando y que vamos a enfrentar van a ser multilaterales. Ya pues la misma guerra en Ucrania ha provocado una migración que otros países han tenido que lidiar, y esto pues se va a acentuar sobre todo con las migraciones que va a haber debido al cambio climático. A México no lo tocamos mucho, pero creo que en la Asamblea creo que dio un papel mejor de los que habíamos visto antes. Creo que la llegada de Alicia Bárcena ha hecho eco en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ojalá, digamos, en el cambio futuro político que va a venir en México veamos una mejor agenda ambiental y mejor agenda con todos los países, ¿no? Bien, Sebastián, escuchamos tus conclusiones. Pues sí, de repente se escucha, ¿no?, que la ONU no sirve, ¿no? Y se hacen preguntas como, ¿sería mejor el mundo sin la ONU? Pues yo creo que no. Si bien tiene mucho que mejorar, el mundo no sería mejor sin la ONU. Qué bueno que exista y que se debatan estos temas. Se tiene que reformar porque al parecer las circunstancias han rebasado su diseño institucional original. Entonces es bueno que esté ahí, pero también se tiene que adaptar al cambio, a la evolución del entorno. El secretario general Antonio Guterres en su discurso de apertura hablaba de la multipolaridad. En ese sentido, tenemos que entender al mundo y a las regiones no nada más a través de la óptica de la ONU. Es bueno que esté la ONU, pero también hay que voltear a ver qué otros organismos tenemos en todo el mundo, ¿no? Tenemos de repente que están los BRICS, la OTAN, el G7, países en América Latina, que también se están convirtiendo en núcleos o polos que pueden darle solución a cuestiones de migración y de cambio climático a partir de sus circunstancias. Creo que desafortunadamente la guerra de Ucrania es una guerra de atrición, estamos viendo que está estancado, no se va a solucionar a través del Consejo de Seguridad.
si se va a solucionar a través de la vía diplomática y de las negociaciones, va a ser que se sienten a negociar los países, pero por fuera, no a través de las Naciones Unidas. Y sobre el cambio climático, es una problemática compleja que no solo debe tener en el centro del debate a los líderes o a los estados, a los presidentes, a los jefes. Tiene que incluir también a la sociedad civil, a las corporaciones internacionales y buscar en foros como la COP soluciones, pero también en foros más pequeños que se adapten a las circunstancias de cada región. Bien, por último, Majo, escuchamos tus conclusiones. Sí, creo que yo coincido con Sebastián. Jamás pensaría que la ONU es un órgano que nos sirve, pero sí pienso que está pasando por un mal momento, especialmente por los involucrados. Creo que mucho de lo que hablamos hoy deriva de la invasión de Rusia a Ucrania y tenemos a Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad con poder de veto. Entonces creo que criticar a la ONU por no poder hacer algo en este conflicto, a la ONU como organismo, creo que es un poco injusto porque sus mecanismos institucionales son los que no se lo permiten. Creo que podemos volver a ver a la Asamblea General, donde creo que una reforma ahí sería mucho más provechosa, quizá más contacto con los países del sur global, quienes son los que están más pidiendo que haya atención y cooperación con la ONU. Creo que respecto a la invasión de Rusia a Ucrania, los otros foros son mucho más provechosos. Y creo que hay que tener mucho cuidado sobre el desgaste que ya habíamos hablado de otros estados respecto al conflicto y los costos que le está trayendo tanto electoralmente como económicamente. Creo que eso es algo que tenemos que volver a ver. Y respecto a la crisis climática, yo también espero que la COP tenga una actitud diferente. Creo que muchos activistas denunciaron la poca ambición que vimos cualquier tema climático en la Asamblea General. Entonces quizá eso puede motivar a todos los involucrados, porque a los activistas, a la industria, a llegar con una nueva visión y con propuestas más efectivas. Y sí, creo que pues, los organismos multilaterales pequeños son los que tenemos que voltear a ver por ahora para ver hacia dónde se está moviendo el mundo. Bien, pues aquí seguiremos dándole muchísimo seguimiento, no nada más a la Asamblea General de la ONU, sino a todos estos temas internacionales que conciernen no nada más a nuestro país, sino a todos los países del mundo. En esta ocasión ya llegamos al final del programa. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho a Sebastián, a Majo, a Imanol y a Ana y a ti también por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @sinfiltrotv y también en Instagram como @sinfiltroforotv. En cualquiera de estos medios puedes proponernos temas y también proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria. Y ya lo sabes, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche aquí en Foro, un canal de N+. Muy buenas noches.